Una buena noticia, lo decíamos recién en la presentación, es que finalmente en el Boletín Oficial de la Nación hoy llegó la novedad de que Córdoba es corredor seguro. A ver, dicho en términos muy simples, es tener esta famosa luz verde, esta habilitación que no contaba Córdoba hasta el momento y por el cual la provincia venía reclamando desde hace mucho tiempo, sobre todo viendo antecedentes como Ushuaia, como Mendoza, donde se habilitaban esos aeropuertos para recibir vuelos internacionales, mientras Córdoba todavía allí a la espera. De hecho, en esta mañana, en esta jornada de martes, trabajadores del aeropuerto Ambrosio Tarabella se manifestaron en la puerta del mismo realizando un abrazo solidario, precisamente en solidaridad con la actividad que necesitan que vuelva a la normalidad, porque, recordemos, el viernes pasado se había dado el anuncio desde la propia Cariñano, quien informaba que Córdoba estaba habilitado. Hablábamos con Esteban Avilés el mismo viernes y nos decía, no, en realidad son dichos, pero no tenemos nada concreto porque supuestamente faltaban algunos requisitos para cumplimentar, que se trataba nada más y nada menos que de una firma meramente burocrática. Después de los distintos reclamos, finalmente pareciera que desde hoy la reapertura del aeropuerto Ambrosio Tarabella vuelve a ser una realidad en Córdoba. Vamos a encabezar la entrevista exactamente de la misma manera que lo hicimos el día viernes. Lo vamos a saludar a Esteban Avilés, presidente de la agencia Córdoba Turismo, preguntándole si ahora sí tenemos buenas novedades. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo estás? Flavia, Joel, un gusto de escucharlos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, ya está esa luz verde, Sí. ya está publicado en el boletín oficial. Nos podemos quedar un poco más tranquilos como cordobeses. Sí, la verdad es que después de varios meses de gestión, de reclamos y de acciones, logramos que hoy a la mañana el Gobierno Nacional habilite a través de la Jefatura de Gabinete y obviamente se ha visibilizado a través del boletín oficial el hecho de que el Aeropuerto Internacional Tarabella ya pueda funcionar en este contexto, como bien veníamos trabajando para que sea internacional. Si bien obviamente no seguimos planteando la extemporaneidad y el proceso complejo que hemos tenido en este año y medio de pandemia, habida cuenta que el centralismo en el cual se manejó el Gobierno Nacional ha condicionado el regreso del hub cordobés, no solamente para los cordobeses, sino más de 9 provincias que también dependen de nuestro hub aéreo, ¿no? Bueno, al respecto, Avilés, en concreto, ¿cuáles van a ser entonces los vuelos que se van a autorizar en esta etapa? Porque hablamos de repatriación, algo que, bueno, ya en su mayoría de los casos ha podido resolverse y, sobre todo, ¿cuándo vamos a poder hablar de un aeropuerto operando como en los viejos tiempos? La verdad es que hay una incertidumbre. Lo único que tenemos es un decreto que aprueba el protocolo de la provincia de Córdoba en materia de las adecuaciones de lo que era el protocolo de cabotaje para que sea internacional, pero esta incertidumbre es la que hemos tenido permanentemente, habida cuenta que no se ha delegado a la autonomía provincial el proceso de oferta y demanda de nuestro hub aéreo. Estamos siguiendo el mismo lineamiento nacional en futuras autorizaciones y todavía no nos consta cuál sería el regreso y de qué forma. Bien. Obviamente también dejo claro a nivel general que todas las líneas aéreas privadas que venían funcionando con Córdoba antes del proceso pandémico, todas nos han digamos, legitimado la posibilidad de volver a funcionar con Córdoba, pero necesitan unos 15, 20 días de anticipación para estar operativos. Y nos han asegurado un esquema básico de 3 a 4 viajes de ida y vuelta semanales. Pero bueno, en base, para contestarte directamente, no tenemos todavía un conocimiento claro de cómo va a ser el regreso del hub internacional. Bien, Esteban, ¿tiene algunas precisiones de por qué todavía se sigue con este corte centralista en cuanto a todo tiene que pasar por ANAC, todo tiene que pasar por Nación? ¿Cuál sería la explicación? Digo, porque muchos otros aspectos de la pandemia lo regula específicamente cada una de las provincias, porque da la sensación como que las provincias no estarían capacitadas a gestionar una pandemia. No, la verdad que es grave, ¿no? Lo que pasa en nuestro país no se puede comparar con ningún país del mundo en la forma progresiva que han regresado los hubs, tanto internacionales como de cabotaje. Digo, cabotaje son los vuelos internos. Y a nosotros obviamente nos alarma, sabiendo que estamos en un proceso muy avanzado de vacunación y que podríamos tener
otro tipo de vuelos diarios. Hoy estamos entre 8 y 9 vuelos diarios de cabotaje. Siempre también la comparativa, ¿no? Antes del proceso pandémico, Córdoba tenía de 60 a 70 viajes diarios. Eso para dimensionar lo que es el hub aéreo cordobés. Pero bueno, esto nos sigue preocupando, pero nos ocupa, porque Córdoba siempre va por más. Sabemos muy bien que del hub aéreo depende la situación, a veces obviamente emocional, porque hemos tenido un grave problema con los varados, que en vez de volver en forma urgente e inmediata en base a la situación pandémica, algunos demoraron entre 30, 60 y algunos 90 días poder volver a su país o a su provincia. Por eso, este esquema centralista no solamente ha colapsado desde el punto de vista operativo el hecho de no tener una coyuntura operativa, la infraestructura de lo que es el aeropuerto de Tarabella, porque obviamente en el tiempo, cada día que pasa, es más difícil después lo que va a ser volver en forma progresiva con diferentes acciones de servicios, sino que también le ha pegado muy fuerte a las aerolíneas privadas, que tienen realmente una presencia, yo diría, irrisoria en los vuelos de cabotaje y nula, obviamente, todavía en la estrategia internacional, ¿no? Bueno, sin dudas cuando hablamos de las distintas aerolíneas, puntualmente en Córdoba estamos hablando que sí o sí dependemos de la autorización que nos envíe Nación para ver qué recorridos se pueden hacer, cuáles son las rutas aéreas y cuáles son las aerolíneas, es decir, seguimos dependiendo del centralismo de Buenos Aires. Totalmente, no solamente que estamos condicionados, sino que tampoco son claros. Días atrás, por ejemplo, Fabián Lombardo, que es el director de las aerolíneas argentinas, nos hablaba que se van a sumar algunos destinos a los existentes, pero no solamente el hecho de esa información. Necesitamos saber la frecuencia que vamos a tener, pues se puede sumar un destino con una frecuencia, pero realmente lo que dimensiona la posibilidad cierta que tiene Córdoba es que tenemos una alta demanda. Y la alta demanda no solamente que hoy necesita estar conectada con todas las provincias del país, sino tener diferentes frecuencias. Esto lo digo sabiendo que se puede llegar a ocupar esas aeronaves, teniendo en cuenta que hoy el promedio de ocupación de las aeronaves que funcionan con Córdoba superan el 80%, cosa que no pasa en los aeropuertos del país, ¿no? Claro. Esteban, bueno, simplemente agradecerte por estos minutos. Recibimos muy bien esta buena noticia, pero bien lo describís vos. Sí, la podemos Sí, sin dudas. Pero evidentemente hay mucho por trabajar, sobre todo en lo que es la implementación, ya el trabajo de campo efectivo, ya teniendo esta luz verde, así que seguiremos atentos a esto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, buena semana. Gracias.